Saludos estudiantes, profesores y familiares. Hoy nos volvemos a encontrar para seguir compartiendo saberes matemáticos. En el encuentro de hoy nos vamos a dedicar a ejercitar, o sea, vamos a resolver ejercicios referentes a la unidad 2 del programa de octavo grado, a la unidad que relaciona la geometría plana y el cálculo de cuerpo. Vamos entonces a observar cuál es el tema de la clase de hoy. Fíjense que aparece una frase de nuestro apóstol nacional. Dice: la mente es como la rueda de los carros, y como la palabra se enciende con el ejercicio y corre más ligera. Entonces, le propongo encender nuestra mente para ir mucho más rápido. Pero hoy vamos a tener una estrategia de trabajo diferente. Solo vamos a escuchar todas las explicaciones que hoy vamos a dar para luego ustedes solitos resolver los ejercicios. Anota bien la página donde aparecen los ejercicios y la respuesta, que al final de tu capítulo, en tu libro de texto que debes tener junto a ti, vas a poder ver todas estas respuestas con todas sus explicaciones y sus procedimientos. Entonces, comencemos a reactivar nuestro pensamiento. En la unidad de geometría plana y cálculo de cuerpo, estudiamos la circunferencia. Dentro de ella, algunos de los ángulos que en ella se forman. Calculamos su longitud, determinamos el área del sector y la corona circular, el área de la circunferencia. También estudiamos en otro grupo la igualdad de figuras. Específicamente trabajamos la igualdad de triángulo, que en ello estudiamos 3 teoremas muy importantes. Y concluimos nuestra unidad con el área y el volumen del prisma y la pirámide. Entonces vamos a comenzar a recordar algunos de estos ángulos que estudiamos. El ángulo central, ¿te acuerdas? El ángulo central es aquel que tiene su vértice en el centro de la circunferencia. Y los lados que lo conforman son radios que cortan en otros 2 puntos a dicha circunferencia. El ángulo inscrito, sí, aquel que tiene su vértice en uno de los puntos del arco de circunferencia, pero está formado por 2 semirrectas de origen común que cortan a la recta, a la circunferencia en otros 2 puntos. Y el ángulo semiinscrito es aquel que tiene el vértice también en uno de los puntos del arco de la circunferencia y está formado por 2 semirrectas de origen común, que ese punto de origen común es el vértice que ya les mencioné, pero la característica que la diferencia es que una semirrecta es secante y la otra es tangente. Vamos a ver también unas relaciones que estudiamos con el ángulo central. El ángulo central tiene mucha relación con su arco correspondiente y con su cuerda, la cuerda que determinan sobre la circunferencia los lados de este ángulo. Bueno, pues la amplitud del ángulo, ¿te acuerdas? La amplitud del ángulo central siempre va a ser igual a la amplitud de la cuerda. Y cuando tenemos 2 ángulos que tienen igual amplitud, entonces la amplitud de los arcos también es igual. Igual es, por supuesto, a la amplitud de estos ángulos centrales. Pero cuando tenemos 2 ángulos centrales donde uno tiene mayor amplitud que la otra, entonces al ángulo mayor le va a corresponder el arco mayor. Y, por supuesto, también la cuerda mayor. Pero el ángulo inscrito, ¿ya te acuerdas cómo sabíamos cuál era su amplitud? Sí, también se relaciona con su arco correspondiente. Fíjense bien que ese ángulo inscrito, su amplitud va a ser igual a la mitad de su arco correspondiente. Bien,
Y te acuerdas que cuando ese arco que le corresponde a cada ángulo inscrito era el arco de semicircunferencia, o sea, 180 grados, entonces el ángulo era de 90 grados, el famoso teorema de Tales. Y también podemos decir que cuando tenemos varios ángulos inscritos sobre el mismo arco, tienen la misma amplitud. Pero existe una relación entre los ángulos inscritos y los ángulos centrales siempre que estén sobre el mismo arco. Pues el ángulo inscrito va a ser igual a la mitad de la amplitud del ángulo central, pero recuerda, tienen que estar sobre el mismo arco. Fíjate bien, todo este conocimiento está en las páginas de la 71 a la 76 de tu libro de texto. Escuchen bien, vamos a seguir trabajando con conocimientos ya estudiados. El ángulo semiinscrito, fíjense bien, también la amplitud se corresponde con su arco, con el que él determina, que va a ser también la mitad de ese arco correspondiente. Pero ¿saben qué sucede? Que hay que estar muy claro en cuál es el arco que determinan los ángulos semiinscritos. Observa bien tu figura, mira cómo están determinados los arcos. En tu libro, en la página 80 a la 83, también tienes este esquema. Bien, entre estos ángulos, entre el ángulo central, el inscrito y el semiinscrito, sobre el mismo arco, también hay relación. Fíjate, el ángulo semiinscrito y el ángulo inscrito van a tener la misma amplitud, pero a la vez su amplitud va a ser la mitad del ángulo central, siempre que estén inscritos sobre el mismo arco. También estudiamos en esta unidad cómo calcular la longitud de la circunferencia. Y aquí fue donde estudiaste la constante pi. ¿Te acuerdas? Que hasta hay una canción del grupo Buena Fe que relaciona esta constante. Mira, puedes calcularlo a través del diámetro o por el radio. Recuerda que existe una relación entre el diámetro y el radio de una circunferencia. También calculaste o aprendiste la ecuación que te permite el cálculo del área del círculo. Copia bien las páginas donde aparece todo esto. Estudiamos también la longitud de un arco de circunferencia. Fíjate que la manera para calcularlo está dado por una proporción donde la primera razón es el cociente entre la longitud del arco y la longitud de la circunferencia. Y la segunda razón está dada entre el ángulo central que determina ese arco de circunferencia y los 360 grados, que es el valor de la amplitud del arco de la circunferencia. Y el área de la corona circular, sí, aquella que está formada por dos circunferencias concéntricas. ¿Cómo la calculábamos? Por diferencia de área del de mayor área, el de la circunferencia de mayor radio, con la circunferencia de menor radio. Y por último, el área del sector circular. ¿Recuerdas lo que es un sector circular? Aquí también se da por una proporción, donde la primera razón es la razón que se establece entre el área de ese sector circular y el área de la circunferencia. Y la segunda, entre el ángulo que determina esa porción de la circunferencia y el ángulo que tiene el arco de la circunferencia. Bien, ahora les propongo comenzar a activar nuestra mente. ¿Cómo? Vamos a resolver un primer ejercicio. Recuerda, no debes copiar todo lo que está en la diapositiva, lo tienes en tu libro de texto. Solo escucha y sigue las ideas que aquí te vamos a ir planteando. Veamos el ejercicio 4 de la página 164 de tu libro de texto. Observa, nos dicen que tenemos una circunferencia de centro O, donde el radio es OQ, donde los puntos Q y P son puntos de esta circunferencia C. N es un punto exterior donde se cortan las rectas QP y MQ. Además, PN es igual a OP y el ángulo N es igual a 40 grados. En el inciso A nos plantean que calculemos la amplitud del ángulo PON y el ángulo OQP. Para
para calcular, primero, la amplitud del ángulo PON, vamos entonces a identificar en nuestra figura los datos que nos informa el ejercicio. Recuerda que en geometría siempre es importante ir marcando en nuestra figura los datos que tenemos en el ejercicio después de la comprensión de ellos, para luego entonces poder escribir las relaciones, fundamentarlas, calcular las amplitudes que se nos piden para terminar nuestro ejercicio. Vamos entonces a analizar la primera condición. Nos dicen que radio es OQ. Perfecto. Luego nos dicen que los segmentos PN y OP son iguales, pero observa, QO y OP, que son dos segmentos de esa circunferencia, son radio. Y como es igual a PN, entonces los tres segmentos tienen la misma longitud. Pero también nos plantean que el ángulo N, su amplitud es 40 grados. ¿Qué tenemos que calcular? ¿Qué nos piden? El ángulo PON. Correcto. Pero observa que ese ángulo es un ángulo interior del triángulo OPN. Pero mira, ese triángulo es isósceles porque tiene la longitud de dos lados igual. Y el ángulo que nos piden calcular es un ángulo base. ¿Y cómo es la amplitud de los ángulos bases de un triángulo isósceles? Exacto. No temas, son iguales. Entonces ya sabes que la amplitud de ese ángulo también es 40 grados. Entonces te propongo escribir después la solución rápidamente. Teniendo en cuenta ya los datos que hemos ido marcando en nuestra figura, podemos entonces establecer toda la relación con su fundamentación. Decimos que como los lados PN y OP son iguales, que por datos no nos informan, entonces ese triángulo OPN es isósceles de base ON. Luego, los ángulos bases son iguales. Por tanto, el ángulo que nos piden, que es el PON, que es un ángulo base, también su amplitud es de 40 grados. Muy rapidito, muy sencillo. Vamos a ver cómo calcular la amplitud del otro ángulo que nos planteaban, del OQP. Vamos a continuar, vamos a identificar ese ángulo, correcto. Pero percátense que ahora ese ángulo es un ángulo interior del triángulo QOP. Pero que ese triángulo también es isósceles. ¿Quién es la base? El lado QP. Por tanto, el ángulo QPO también va a tener la misma amplitud que el ángulo que nos están pidiendo, porque son iguales, son ángulos bases de un triángulo isósceles. Entonces, podemos calcular la amplitud de ese ángulo que nos piden, calculando la amplitud del que es igual a él. ¿Por qué? Mira, observa bien, ¿qué posición tiene ese ángulo? Ese que te acabo de señalar, sí, es un ángulo exterior al triángulo OPN. Por tanto, tú conoces el teorema que relaciona el teorema del ángulo exterior, sí, el que relaciona al ángulo exterior con los ángulos interiores no adyacentes a él. Sí, ese, el que puedes decir que tú puedes calcular la amplitud de un ángulo exterior si adicionas la amplitud de los ángulos interiores no adyacentes a él. De esta manera vas a poder calcular cuál es la amplitud del ángulo que es igual al ángulo que nos están pidiendo, esos que representamos en azul. ¿Te percatas? Bueno, vamos entonces a escribir la relación. Escribimos primeramente la relación del teorema del ángulo exterior. Luego sustituimos y nos damos cuenta que la adición de 40 grados más 40 grados nos va a dar 80 grados, que es entonces la amplitud que tiene el ángulo que nos están pidiendo. En un próximo inciso, ese que tienes en tu libro, búscalo bien, que ahí lo tienes, dice, determina la amplitud del arco QP. Vamos a marcar en nuestra figura quién es el arco y vamos a ver con quién se relaciona. Yo tengo dos formas para calcular la amplitud de un ángulo. Puede ser buscando el de quién es correspondiente, con qué ángulo de la circunferencia se corresponde ese arco, o pudiera tener
las amplitudes de diferentes ángulos y por suma o resta, disculpe, pudiera tener las amplitudes de diferentes arcos y por suma o resta de estos arcos pudiera hallar el arco que estoy buscando. Pero bien, en este caso puedo percatarme que ese arco se corresponde con el ángulo central QOP. Por tanto, es muy cómodo poder determinar la amplitud del ángulo central, porque al principio recordamos que la amplitud del ángulo central es igual a la de su arco correspondiente. Entonces solo nos bastaría poder hallar la amplitud de ese ángulo central para tener entonces la amplitud del arco. ¿Cómo lo vas a calcular? Muy bien, volvemos a estar en un triángulo isósceles, que ya lo habíamos dicho, tenemos el valor de dos triángulos, tenemos el valor de dos ángulos interiores de ese triángulo, por tanto podemos hallar el arco cuando tengamos la amplitud de ese ángulo central por suma de ángulos interiores de un triángulo, en este caso del triángulo QOP. De esta manera establecemos las relaciones, los cálculos y nos podemos dar cuenta que el ángulo, su amplitud es 20 grados. Y entonces el arco también, su amplitud será de 20 grados. Correcto. Ya hasta aquí hemos calculado varios elementos. Pero en ese ejercicio hay un inciso C, el cual vas a desarrollar tú solo después con tu libreta y tu libro. Fíjate bien que en ese ejercicio nos piden la amplitud de un ángulo. Pero mira, ese ángulo no está determinado. Tenemos que construir un segmento adicional o auxiliar para entonces poder marcar el ángulo que vamos a calcular y poder hacer el análisis de la figura. En este caso también se nos forma un triángulo isósceles, pero la base es MQ y puedo hallar entonces la amplitud de ese ángulo. Pero para ello necesito conocer la amplitud de otro ángulo central, que es el M o Q, que lo puedo determinar por dos vías, o por la suma de arcos conocidos, porque ya ahí tienes valores de arco que se asocian a ángulos centrales, o simplemente porque ahí se forma un ángulo llano, que son ángulos consecutivos sobre una misma recta. Correcto. Vamos entonces a seguir trabajando con los conocimientos de esta unidad. Por ejemplo, vamos a recordar los teoremas de igualdad de triángulos. Dos triángulos son iguales si tienen respectivamente iguales tres lados, si tienen respectivamente iguales un lado o los ángulos adyacentes a este lado, o si tienen respectivamente iguales dos lados y el ángulo comprendido entre estos lados. ¿Te das cuenta que siempre hay una palabra que los matemáticos llamamos mágica? Respectivamente. ¿Sabes lo que significa? Es una manera de decir que un elemento de un triángulo es igual a otro elemento de otro triángulo. De esta manera no tiene que ser repetitivo y nos permite reducir el teorema. No lo olvides, siempre tenemos que trabajar cuando los elementos son respectivamente iguales, uno con respecto al otro del otro triángulo. Entonces vamos a seguir reactivando nuestra mente. Recuerda, ella se mueve mucho más ligera cuando estamos haciendo ejercicio. Entonces vamos a ver el próximo ejercicio. Ejercicio 25 de la página 162. Aquí nos hablan de que tenemos que probar que un punto es punto medio de un segmento. Pero bien, ¿qué significa que un punto sea punto medio de un segmento? ¿Qué determina? Muy bien, determina segmentos iguales. Si F es el que vamos a probar, que es punto medio de B, entonces debemos probar que el segmento BF es igual al segmento FE, o sea que tienen la misma longitud. Para ello podemos utilizar
varias formas, pero una que ustedes conocen cuando vamos a demostrar igualdad de lados es aplicando la igualdad de triángulos, un método de demostración que ustedes ya han estudiado en este grado. Para ello debemos identificar cuáles son los triángulos de los cuales estos lados forman parte. En este caso sería el triángulo ABF y el triángulo FED. Muy bien, vamos entonces a trabajar con los datos del ejercicio para ir identificando elementos iguales en cada uno de los triángulos. Miren, nos dicen que ABC es rectángulo, por tanto, sus ángulos interiores son rectos. Vamos a tomar el ángulo BAF, que es de 90 grados, y el ángulo FDC. Ángulos interiores de un rectángulo. Pero ¿qué sucede? Que nos faltaría encontrar el ángulo que también sería de 90 grados en el otro triángulo. Pero como el ángulo FDE es adyacente con el ángulo FDC, entonces también su valor es de 90 grados, porque los ángulos adyacentes suman 180 grados. Tenemos también en los datos que F es punto medio de AD. Por tanto, los lados AF y FD tienen igual longitud. Fíjate, ya tenemos un ángulo y un lado en cada triángulo. ¿Qué teoremas relacionan los lados y los ángulos? Bien, tenemos el teorema que nos habla de dos lados y el ángulo comprendido entre estos dos lados. Y tenemos el teorema que nos habla de un lado y los ángulos adyacentes a ese lado. Vamos a ir en búsqueda de ese otro elemento que nos falta. Si nos auxiliamos en el primer caso, sería buscar cuál es el otro lado que forma parte del ángulo comprendido, que debe ser igual. Si observamos los datos de nuestro ejercicio, no tenemos información sobre el valor de AD, disculpen, de AB y de ED, que serían los lados que forman parte de ese ángulo comprendido. Por tanto, tenemos que pensar en el otro teorema. ¿Cuál es el ángulo adyacente? ¿El otro, el que nos falta? Sí, en este caso, esos ángulos son opuestos por el vértice. Y ya tenemos los tres elementos para demostrar que los triángulos son iguales. Y entonces el teorema que vamos a utilizar sería el teorema de un lado y sus ángulos adyacentes. Vamos entonces a escribir nuestra demostración con los elementos que ya tenemos marcados en nuestra figura, que ya identificamos. Por supuesto, podemos hablar de los ángulos de 90 grados que habíamos explicado. Podemos escribir las relaciones y darnos cuenta que por transitividad estos ángulos son iguales. Ya tenemos el ángulo. Ahora hablamos del lado, que lo sabemos por los datos de nuestro ejercicio, y del otro ángulo que identificamos por opuesto por el vértice. Entonces escribimos que los triángulos son iguales por tener un lado y los ángulos adyacentes a él respectivamente iguales. Pero, ¿has terminado ya el inciso? Lo que te preguntaban era la igualdad de triángulos. No, ¿verdad? Nos preguntaban que probáramos que F es también punto medio de B. Pero cuando dos triángulos son iguales, basta con que demostremos entonces por lados homólogos, porque a ángulos iguales se oponen lados iguales, que estos lados son iguales. Y por tanto, F es punto medio. Pues hasta aquí hemos estado desarrollando nuestro encuentro, practicando, aplicando el conocimiento que hemos utilizado o aprendido, estudiado
en la unidad 2 de nuestro programa de estudio de 8º grado. Te propongo que el resto de los incisos de este ejercicio lo hagas de tarea independiente. Recuerda que en tu libro de texto, en la página 177, tienes toda la respuesta escrita literalmente. Te puedes ir guiando, pero no olvides que en la matemática hay muchas vías de solución y lo importante es obtener la solución correcta. Y que en los ejercicios de geometría siempre debemos marcar, ubicar los datos en nuestra figura porque eso nos auxilia el trabajo y nos agiliza nuestra solución. Para luego entonces escribir, ¿qué debes escribir? La relación que está apoyada en un teorema, en una propiedad matemática, con su debida fundamentación. Luego, calcular las amplitudes o lo que nos pidan, pueden ser longitudes de segmento, para entonces dar la respuesta final. Fíjense bien que en nuestra clase hemos resumido objetivos fundamentales de nuestro grado.